Estamos viviendo un tiempo donde la historia se está moviendo más rápido de lo que muchos pueden procesar. Guerras, alianzas, tensiones globales y ahora de pronto también una pausa, un fin o un cese del fuego. Pero hay algo que quiero que entiendas hoy. La Biblia ya habló de estos escenarios. No con todos los detalles modernos, pero sí con patrones proféticos claros. Y aunque no hemos llegado a una interpretación perfecta de la profecía, sí estamos más cerca que nunca de entender este tiempo que estamos viviendo. Hoy no vengo a darte una verdad absoluta, vengo a mostrarte un patrón que podría estar desarrollándose delante de nuestros ojos. El mundo ha estado en guerra, misiles, amenazas, tensión global y de pronto silencio, una tregua, un alto al fuego, una pausa. ¿Y si el silencio no es paz, sino una señal? Porque hay algo que muchos no están viendo. La Biblia no solo habla de guerras, también habla de momentos en los que todo se detiene. Y cuando eso ocurre no es porque todo esté bien, es porque algo está por comenzar. Ese es el tema de hoy y esto es Alerta 2029. Bien, vivimos días de ruido constante. Y no me refiero solamente al ruido que puedan generar las bombas, los misiles, la guerra, sino el ruido informativo. Escuchamos noticias por todas partes. Unos hablan de una cosa, otros hablan de otra cosa. Vemos decenas de analistas políticos, antropólogos, historiadores, tratando de explicar lo que está ocurriendo en este momento y en este mundo. Pero en medio de ese ruido hay conflictos entre naciones, hay tensiones entre potencias, Irán, Israel, Estados Unidos, entre otros países que por ahora no tienen tanta propaganda como estos. El mundo observa, pero también tiene temor. Hay cierta expectativa de cuál será nuestro futuro inmediato. Se habla de problemas económicos, de colapso, de diferentes cosas, así como el cambio del ordenamiento mundial, el cual definitivamente se está originando con esta guerra. Y de pronto todo se detiene. Ya llevamos poco menos de 2 semanas donde hay un alto al fuego, donde no se habla de ataques ni nada de esas cosas. Lo que llaman un alto al fuego. Lo más peligroso no es cuando hay una guerra, y no quiero subestimar la guerra, ciertamente es lamentable la cantidad de personas, no solamente inocentes, sino incluso los que están metidos dentro del conflicto, como los soldados, los militares, porque son personas también y tienen familias también dentro del mundo civil. Sino, me refiero específicamente que lo más peligroso en sí cuando hay una guerra, sabemos que hay una guerra, se persigue un cierto objetivo y cuando se logra, se terminó la guerra. Hubo pérdidas, hubo bajas, pero se acabó. Sin embargo, en este momento es cuando la guerra se detiene sin resolverse. Es en realidad más grave que la guerra misma. ¿Por qué? Porque cuando una guerra se pausa, pero no se resuelve, lo que queda es una tensión acumulada. Muchos creen que esto puede ser un alivio o un descanso ante tantos ataques, tanta destrucción y tantas cosas pues desavenientes que genera una guerra. Pero no hay acuerdos reales, no hay solución, no hay estabilidad. Y si el silencio significa paz, la cual no creo que signifique paz, a veces significa que algo está por comenzar. Yo diría que es como una pausa estratégica. El tipo de silencio que precede precisamente a algo mayor. Fíjese, en Apocalipsis 8, capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El cielo en silencio.
He traído a colación este texto porque en las Escrituras no siempre se habla de desastre, de guerra y cosas que han de acontecer en los últimos tiempos. Quizás Apocalipsis 8.1 no es tan pertinente a lo que está ocurriendo justo ahora. Lo que quiero que vean es que hubo silencio cuando se abrió el séptimo sello. Y se hizo silencio como por media hora. Aún el cielo puede callar en algunos momentos. Y yo diría que son pausas estratégicas como la que está ocurriendo ahora exactamente en el Medio Oriente, específicamente ante los ataques de Israel y Estados Unidos con Irán. Ahora, si el cielo guarda silencio en algún momento, es porque algo grande está por suceder. Y me llama la atención enormemente este texto, porque si nos vamos a los tiempos del Antiguo Testamento e incluso en la primera fase de la era cristiana, Dios hablaba directamente con las personas, se comunicaba a tal nivel que se lograron escritos totalmente pronunciados por el aliento de Dios, que es la Biblia, las Escrituras, o está contenida en las Escrituras, en la Biblia. Sin embargo, a partir de esos tiempos para acá, parece ser que Dios ha guardado silencio. Directamente Él, porque ha dejado precisamente a sus voceros, a sus comunicadores, las personas que calientes en el Espíritu hablan de la palabra que ha dejado escrita y registrada en los distintos libros que tienen que ver con nuestro Señor. Sin embargo, ese silencio propio de Dios directamente anuncia algo grande que está por llegar. Y justo ahora, cuando vemos tantas injusticias en el mundo, tantas cosas que pareciera que Dios no está interviniendo, yo sencillamente veo un silencio tal como está descrito en Apocalipsis 8, porque algo grande se aproxima. Y fíjese, en Habacuc, capítulo 2, versículo 20, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo pienso que ha llegado el momento donde la tierra entera, o al menos los que creemos en Dios, porque hay muchas personas que aún se atreven a desafiar la existencia de un Dios, o de Dios, mejor dicho, porque no hay dioses, hay un solo Dios, Jehová, el Dios de este mundo, el cual envió a su Hijo Jesucristo para redimir a la humanidad, y aún así la humanidad parece ser que sigue hablando, sigue discutiendo, siguen intentando acuerdos, siguen imponiendo ideologías, siguen imponiendo ideas políticas, pero no guardan silencio. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí no está hablando de solamente los que creen, está hablando de toda la tierra. Yo de verdad a veces sueño despierto con que no mi persona exactamente, pero que alguien pudiera a nivel mundial tener una comunicación perfecta y en todos los idiomas. Y ahora creo que con la inteligencia artificial se podría lograr ese tipo de comunicación, donde se le diga al mundo: por favor, guardemos silencio. Aquí en este mundo ninguno tenemos la razón absoluta. Nos estamos matando el uno al otro por ideologías, por diferencias, por credos, por ideologías políticas, por distintas cosas las cuales yo considero soberanas estupideces que están poniendo en riesgo la existencia del ser humano sobre esta tierra. Habacuc 2.20 dice: Jehová está en su santo templo. Usted podría decirme: bueno, es que el templo ya no está. Se refería al templo de Jerusalén. Yo diría que Dios está sentado en su trono y le está pidiendo al mundo: guarden silencio. Y cuando guardas silencio es precisamente para oír la voz de Dios. El silencio le da autoridad a nuestro Señor. Pero desafortunadamente este mundo hace más ruido en medio de falsas noticias, falsas banderas y una cantidad de cosas que están sucediendo, que están creando una realidad la cual no existe. Ahora, aquí entro en algo que he venido analizando y enseñando desde hace tiempo, y quiero ser responsable en esto. En cuanto a la profecía en general,
Definitivamente muchos se preguntan si esta guerra entre Estados Unidos e Irán, el cual también por causa de Israel, va a tener un fin o no va a tener un fin. Sí va a tener un fin. La guerra de Estados Unidos e Irán va a terminar eventualmente. Irán, eso sí, debe ser debilitado militarmente. No lo digo por política, entiéndase bien. En un video anterior recibí algunas críticas justificadas porque apoyo la libertad de expresión. Sin embargo, creo que muchas personas me han malinterpretado. Yo no tengo ninguna posición política. No soy político ni me gusta la política. Sí analizo la política a la luz de las escrituras. Así que este enfoque que le estoy dando, no lo estoy dando desde un punto de vista político. Si algún iraní de alguna manera pudiera estar escuchando, o algún musulmán, este video, pues yo me estoy basando en las escrituras, en el Corán, en la Sagrada Biblia y otros escritos. Pero fíjese esto, por ejemplo, en Jeremías, capítulo 49, versículo 35. Y yo sé que muchos musulmanes leen el libro de Jeremías. Yo sé que muchas otras religiones diferentes a la cristiana leen Jeremías. En Jeremías 49, 35 dice así: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Muchos historiadores, por no decir todos los que estudian las escrituras desde distintas ópticas religiosas o denominacionales, coinciden que Elam era una región al suroeste del que ahora conforma Irán. Y si bien es cierto que esa región llamada Elam fue destruida, fueron esparcidos según la profecía los habitantes de allí por distintas partes del mundo, también es cierto que regresaron tal como lo dice la Biblia y volvieron a conformar no Elam de manera independiente como lo era antes, pero ahora son parte de Irán. Por lo tanto, se considera que la Elam que está nombrando aquí Jeremías 49 puede referirse específicamente a Irán. De ser cierto, de no malinterpretar esta profecía, sabemos que se cumplió, pero también sabemos que muchas profecías que parecieran que ya se cumplieron, también tienen un segundo cumplimiento. Y ante este escenario que estamos viendo, es probable que el arco de Elam, que es la parte principal de su fortaleza, sea debilitado. Estoy seguro que incluso este uranio que se dice que tienen 400 kilos enriquecido más del 60%, con el riesgo de que puedan fabricar un artefacto explosivo de alta peligrosidad, no puedo decir el nombre para que no me sancionen el video, pues va a ser, si no enterrado, o algún país lo va a tomar, o quién sabe qué va a suceder, pero estoy seguro que ese tipo de fortaleza no la va a tener Elam, o Irán, mejor dicho. Ahora, a mí me llama la atención, porque, y lo vamos a ver en unos minutos, que Rusia parece ser que forman parte de esos magogitas que nombra Ezequiel 38. Y Gog, de la tierra de Magog precisamente, sería el líder de los magogitas. Si estamos en lo correcto de que es Rusia, los magogitas, aunque también hemos dicho que los magogitas también poblaron hacia la zona del Cáucaso, hasta Turquía y esa zona del norte de Israel, específicamente si fuera Rusia, me llama la atención que Rusia ha hecho una propuesta de almacenar este uranio, guardar este uranio en territorio ruso. Pero recordemos esto, si se va a formar una coalición de países lideradas por Gog, de tierras de Magog, entonces si Irán concede que se lleven este material de uranio hacia ese país, entonces cobraría fuerza el hecho de que ese país se va a aliar, perdón, me costaba pronunciar la palabra, aliar a Irán, o Irán, siendo debilitada militarmente, se va a aliar a Gog con el intento de ir en contra de Israel. Claro, sabemos el final de esa guerra, que es la famosa guerra de Gog y Magog, que definitivamente discutirán, pelearán, se tomarán de los cabellos unos a otros, mas no prosperarán en cuanto al deseo de eliminar el Estado de Israel. Ahora, Dios mismo anunció el quebrantamiento de esa fuerza. Ahora,
eso resuena fuertemente hoy, porque algunos pueden decir, bueno, esa profecía fue en la antigüedad, pero es que hoy estamos viendo movimientos que definitivamente apuntan, porque yo no creo en este alto al fuego. Este alto al fuego yo pienso que es una parada estratégica, pero viene algo mayor, porque el objetivo final es debilitar al Estado de Irán, al gobierno de Irán, a esa capacidad que tienen ahora de poderle hacer daño a Israel. Si esto es así, entonces el escenario requiere algo, y es un debilitamiento real. Es lo que yo puedo visualizar en los tiempos muy cercanos. Fíjense esto, en Ezequiel capítulo 38, versículo 11 dice, y aquí voy a hablar de este Gog que les vengo nombrando hace un momento, porque vamos a engranar todos estos elementos para que podamos entender al final por qué Irán debe ser debilitado y por qué algunas otras fuentes no deben existir para que se pueda cumplir Ezequiel capítulo 38. Este personaje dice que piensa en su mente y dice esto: subiré contra una tierra indefensa, iré a gente tranquila que habita confiadamente. Si usted lee todo el capítulo 38, definitivamente Ezequiel se refiere a Israel, a la nación de Israel. Pero dice algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Dice que en el pensamiento de Gog dirá que irá contra una tierra indefensa. Primer elemento, una tierra que no tiene defensa. Segundo, contra una gente que están tranquilas y que habitan confiadamente. El momento, en otro video yo expliqué que podría ser que el hecho de que Israel se siente segura por tener el apoyo militar estadounidense y sus propias fuerzas armadas, que son bastante fuertes y tienen bastantes tecnologías como para defenderse. Eso por un lado. Pero por otro lado, enfocándolo desde otro punto de vista, para que ellos puedan catalogarse como una nación indefensa, o para que Gog pueda creer que son una nación indefensa, una nación tranquila que habita confiadamente, deben existir algunas condiciones. Y esto es clave, escúchame bien. Israel debe estar en una condición de aparente seguridad, pero hoy no es así, definitivamente hoy no es así. Entonces, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir para que se cumpla eso o podamos visualizar? Este podría ser el momento. Definitivamente es el debilitamiento de sus enemigos para que dé una sensación de seguridad. Y por supuesto sabemos los que estudiamos la profecía que será una falsa estabilidad. Y aquí es donde algo entra dentro del escenario profético muy importante de analizar. Vamos a ver. Hay actores directos, escuchen bien esto, que constantemente amenazan a Israel. Y que dentro de este patrón que venimos hablando también tendrían que ser mermados o debilitados o neutralizados. Y estoy hablando exactamente de tres puntuales. Hay otros, pero estos tres puntuales que podían dar cierta estabilidad a los israelíes. Uno es por supuesto Irán. Debe ser debilitado, debe ser mermado militarmente a un nivel que ya no represente una amenaza directa al Estado de Israel. Los otros son el grupo Hezbollah, definitivamente, en el cual también hay una guerra abierta por parte de Israel con el intento de debilitar o eliminar ese grupo. Y los hutíes de Yemen, que también representan una amenaza directa para el Estado de Israel. Estos tres. Porque mientras estas fuerzas mantengan presión constante, es difícil que Israel llegue a ese estado de confianza descrito en la profecía. Pero aquí hay otra pieza clave. Estados Unidos. Muchos se preguntan, bueno, pero ahí está Estados Unidos, el aliado más fuerte que tiene Israel. Pero en el escenario de Ezequiel 38 parece ser que Estados Unidos no aparece. Definitivamente no se ve Estados Unidos por ninguna parte. En Apocalipsis, si mal no recuerdo, el capítulo 8 da una idea, o 18, no recuerdo en este momento, da una idea de que podría ser que Estados Unidos sean esas alas de águila que le fueron puestas a Israel para protegerla durante un tiempo determinado. Sin embargo, aunque se puede interpretar de esa manera, no podemos afirmarlo de manera categórica. Pero
Mientras Estados Unidos esté allí con Israel, definitivamente Gog no se va a atrever a atacar o a pretender tomar botín de ese estado, porque está Estados Unidos. Y Estados Unidos todavía es el ejército más poderoso del mundo. Aunque muchos no les guste, Estados Unidos sigue siendo un ejército temible en este mundo. Hablen lo que hablen, digan lo que digan. Y sí va a lograr el debilitamiento de Irán y por supuesto Israel de Hezbollah y los hutíes. Ahora, para que haya esta falsa apariencia o esta falsa estabilidad de Israel, pero que al mismo tiempo represente un momento oportuno para los magoguitas poder intervenir, Estados Unidos podrían ocurrir estas tres cosas. Uno, se retira de Medio Oriente. Dos, se debilita, bien sea económicamente, militarmente o como quieras enfocarlo, o simplemente ante una conflagración de ese tipo, dada la distancia que tiene Estados Unidos del Medio Oriente y tomando en cuenta el hecho de que algunas bases militares han sufrido por los ataques iraníes, quizás no lleguen a tiempo o no tengan el suficiente apoyo hacia Israel como para que Gog intente aprovecharse de tomar botín de esa nación. Y créame, todo este escenario que estamos pintando aquí se está preparando justo ahora en el Medio Oriente. Y no pasará mucho tiempo. Vamos a lo que dice la Biblia. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Porque el final de esa guerra de Gog, de tierra de Magog hacia Israel, dice que vendrá nuestro Señor. Y eso está muy cerca, mi amigo y mi hermano. Muy cerca. Claro está, si estamos interpretando bien la profecía. Y les digo algo, nunca en la historia como ahora la profecía había engranado de una manera tan perfecta como está ocurriendo ahora. Desde cualquier punto de vista que tú tratas de evadir el cumplimiento de la profecía, no puedes, porque los distintos argumentos te llevan a lo que está ocurriendo ahora en el Medio Oriente. La profecía no necesita una ausencia total, solo necesita el momento exacto. Y no sabemos si ese momento exacto es ahora. Ahora conecta todo esto conmigo. Esta tregua, este silencio, no es casualidad. Desde mi perspectiva es una parada, lo repito, una parada técnica. Una parada de ajuste, un reacomodo, una preparación. Sabemos que en un conflicto bélico se consumen o se gastan municiones, combustible y es necesario recargar todas esas cosas. Quizá esta parada sea técnica a ese nivel. Entiendo que también Irán estará haciendo lo mismo, pero definitivamente esto va a acabar en el debilitamiento de ese ejército. No estamos viendo el final de una guerra, estamos viendo el antesala a algo mayor, porque el objetivo, aunque digan lo contrario, aún no se ha cumplido. Y sí, lo digo con claridad, es muy probable que venga un ataque mayor. Corto, mediano, largo plazo, pero va a haber un ataque mayor con el objetivo de debilitar ese ejército. No lo afirmo como una afirmación así absoluta, como que yo tengo todo el conocimiento, pero sí es una posibilidad fuerte, basada precisamente en el patrón bíblico que venimos analizando. Y aquí hay algo delicado, muy delicado. Manéjelo con mucha sabiduría, con mucha prudencia. Y se trata de Jerusalén. Y quiero pedirle también sabiduría a las mentes pensantes del mundo musulmán. Y también otros mundos religiosos de este planeta. Así como también el mundo cristiano. Quiero decirlo desde un punto de vista neutro, basado en el cumplimiento de las escrituras de la Biblia, escritos por profetas, personas a quienes el mismo Dios de este mundo les habló y dejaron registradas estas cosas. En Jerusalén está la cúpula dorada, la mezquita. Ese lugar es el epicentro espiritual político de gran parte del mundo. Yo diría que más de la mitad de la humanidad. Y lo digo con temor de Dios, pero con firmeza. Corre un alto riesgo en este conflicto.
Porque si bien hemos nombrado que para que Israel se sienta tranquila, confiada, y que Gog considere lo mismo como para intentar invadir esa zona, hemos dicho que debe ser debilitado Irán, hemos dicho que debe ser eliminado Hezbollah y los hutíes. Pero hay otro elemento que está en Jerusalén y se debe a la cúpula dorada. Sabemos que el territorio donde está la cúpula dorada es administrado por Israel, es territorio israelí. Pero allí funcionan, o quienes custodian, vamos a decir, la parte religiosa de ese lugar son los musulmanes. Y en esa zona no es solo una ciudad, es un punto donde todo converge. ¿Estás viendo esto? No lo tomes con miedo, tómalo con advertencia. Fíjese, vamos poco a poco. En este momento yo quiero pedirte que si este mensaje llama tu atención, suscríbete al canal, comparte este mensaje, dale like. Otras personas necesitan también otros puntos de vista. Quizás yo no soy un Alfredo Jalife, yo no soy un Francisco Hill White, yo no soy un politólogo, antropólogo famoso, pero puedo asegurarte que a la luz de las escrituras podemos engranar muchas cosas, las cuales podemos unir incluso a estos pensadores muy famosos de este mundo, y podemos entender en realidad lo que está sucediendo, e incluso podríamos tomar decisiones que podrían revertir el desastre o minimizar sus consecuencias, porque necesitamos discernimiento. Y ahora han cambiado muchas cosas en esto de las redes sociales y el propio YouTube. Y una manera segura de que el mensaje de Dios llegue a otras personas es cuando usted directamente lo comparte. Fíjese, yo hace menos de un año, yo observaba a quién la plataforma les sugería mis videos y se los sugería a 5,000, a 6,000 personas. Eso ha bajado a tal punto que solamente le hacen publicidad a unas 500 o 600 personas. El video anterior creo que llegó a 1,500 personas nada más. Pero cuando usted lo comparte, el algoritmo no es quien toma la decisión usted. Y si usted considera que este contenido es importante de analizar para otras personas, para que abran los ojos, entonces compártalo. Y este mensaje que yo estoy dando también lo puede usar usted para que lo compartan a otras personas. Si lo compartimos entre unos y otros, eso puede alcanzar a muchísimas más personas que la publicidad que el algoritmo pueda hacer. Habiendo hecho este paréntesis, sigamos. Necesitamos discernir, analizar, pensar. Una vez yo dije, es bueno ver la profecía desde los distintos puntos de vista. Porque si unimos todos los puntos de vista, porque ninguno tiene el punto de vista absoluto y correcto y cierto de las cosas, entonces sí podemos ir engranando cada punto de vista y llegar a un punto común y estar muy cerca de la verdad. Escucha esto. Concéntrate con todo tu corazón. Nuestra esperanza no está en la política. No está en los acuerdos, no está en treguas, está en Cristo. Mientras el mundo está en tensión, Dios sigue llamando. Dios todavía nos está dando la oportunidad. Estamos viendo cómo se está organizando todo precisamente para llegar a un fin, el fin de la era cristiana sobre el mundo. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder, de pedir por la paz de Jerusalén, pero no por una paz humana, sino la paz verdadera, la que viene con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ok, fíjese esto. En este momento sabemos que allí en ese territorio que les vengo hablando, donde está la cúpula dorada, hay conflictos no tan graves como lo que sucede con Hezbollah, como lo que sucede o podría suceder con los hutíes, lo que está pasando con Irán, pero sí prácticamente internamente en la zona de Cisjordania hay grupos. No me atrevo a decir el nombre religioso porque yo no vengo aquí a sembrar discordia ni falta de paz entre la población. Pero definitivamente Israel va a tener que tomar una decisión drástica en lo que es Cisjordania, que sabemos que es la antigua Judea y Samaria, y la zona donde está la cúpula dorada.
Si bien podría ser el propio Israel quien tome una decisión de derribar, tomar un tractor, palas mecánicas y ya derribar esa cúpula, suceda lo que suceda, y construir allí el tercer templo que se espera según la profecía de algunas escuelas proféticas, o el propio Irán o Hezbollah o cualquier otra fuente diferente a Israel con el intento precisamente de que los musulmanes se alcen en arma en contra de Israel de una manera abrupta, fuerte, violenta, podrían también derribar esta cúpula dorada. Pero definitivamente esta zona de Cisjordania, Judea, Samaria, el área del templo, va también dentro de la profecía como un patrón. Debería suceder algo en ese lugar. Y yo pienso que eso está cerca, también está a las puertas de suceder. Y dice el Señor claramente en Mateo 24, cuando vean que suceden todas estas cosas, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que monitoreemos esto de cerca, ¿ok? Muy de cerca. Fíjense, hoy vemos un escenario complejo y un poco aquí acelerado para dar toda esta información, porque hay muchísima más información, pero en apenas 25 minutos es difícil resumirlo. Sin embargo, hoy vemos un escenario bien complejo. Quizá mucha gente no entienda, pero usted sí lo puede entender cuando se va a la luz de las Escrituras. Vemos guerras, hay pausa, silencio, nuevamente tensión, y todo esto no lo estamos interpretando de una manera aislada, lo estamos conectando con las Escrituras. Ese es mi trabajo, engranarlo con la Biblia. Si bien muchas veces engranamos cosas en base a lo que está sucediendo y no necesariamente es la profecía, pero también podría serlo. Por eso siempre les digo, conecten todas las cosas, siempre piensen en que Cristo va a regresar ahora para que no le tome por sorpresas. No quiero afirmar esto como que encaja perfectamente, tampoco lo afirmo como que es una interpretación absoluta, pero sí puedo decir algo con claridad. Estamos viendo patrones que la Biblia describió. Un mundo en conflicto, una aparente calma, enemigos que deben ser debilitados, una nación que debe sentirse segura, el Estado de Israel, y una intervención que aún no entendemos completamente, la famosa guerra de Gog y Magog, pero este mensaje es precisamente para alertarnos de que todas estas cosas pueden suceder. Este mensaje, amado amigo, amado hermano, es para despertar. Despertemos todos. Es momento que si no creías, comiences a hacerlo, comiences a preocuparte. Y cuando digo preocuparte, es el hecho de ocuparte en el estudio de las Escrituras para entender lo que está sucediendo. Porque cuando se abre el cielo y Jesucristo descienda con poder y gran gloria, no te confundas creyendo que es una invasión extraterrestre. Es nuestro Señor que viene a rescatar la iglesia. Y cuando tú estás claro con las Escrituras, eso no te va a impresionar. Te va a emocionar porque nuestro Señor viene. Es para que investigues, es para que escudriñes, es para que no te quedes solo con una idea o con esta idea, sino que vayas a las Escrituras. Porque la profecía no es para especular. Aunque yo sé, antes de que me lo diga, que he dicho que hacemos especulaciones santas. Hay especulaciones donde tratamos de adaptar la profecía a los acontecimientos. No deja de ser una especulación, pero va con la intención de entender, de ver si precisamente es el momento que se está viviendo. Y mi objetivo personal es para discernir los tiempos. Y aunque no todo engrane así perfectamente, sí estamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de muchas cosas que podrían acercarnos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amado amigo, amado hermano, mantente firme, mantente alerta, pero sobre todo, mantente en Dios. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.